Ya estoy grabando, así que por favor, cállate el perro hocico. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Vamos a empezar en la página 21? Así Sí. es. Sí, De la ¿Quién va a liberación empezar? sexual al miedo a la sexualidad. Yo. Y luego, ¿quién sigue? yo. Pepe Ok. y luego Aime. Y luego Y luego Adriana y yo. luego tú al No, final. yo quiero. Entonces Como va América quiera, Sebastián, pues. Pepe, yo, ¿y luego quién? Yo. Y luego Adriana. Ok, Adriana al final. 3 páginas cada quien. 3 páginas. ¿Sí? Arre, pues. ¿Tanto? Sí, está bien. De la liberación sexual al miedo a la sexualidad. En el mundo existen muchos feminismos con con variadas tendencias dentro del movimiento social, distintos postulados de pensamiento político y diversos enfoques de la crítica cultural. No obstante, cada tendencia tiene una perspectiva específica para enfrentar la problemática de desigualdad y discriminación que viven las mujeres. Por la americanización, una corriente se ha vuelto la hegemónica en la perspectiva con la que se analiza y aborda el tema del acoso. Se recordará que en los años 70, en el contexto del surgimiento de varios movimientos sociales, aparece en Estados Unidos el movimiento de liberación de la mujer. Después de los primeros años, de 1966 a 1968, en que las feministas estadounidenses se organizaron, la sexualidad se convirtió en un tema político de suma importancia. Por un lado, la libertad sexual de las mujeres fue una reivindicación sustantiva y por otro, la violencia sexual se consideró el enemigo a vencer. Muy pronto, ya en 1971, las feministas discreparon respecto a qué significa la libertad sexual y la violencia sexual. Y esas agudas diferencias condujeron a una confrontación que se llamó Sex Wars, o guerras en torno a la sexualidad. Simultáneamente, el reclamo fervor de la igualdad entre mujeres y hombres y contra la discriminación invadió el campo del derecho. Ciertas abogadas feministas empezaron a criticar el estatuto legal de las mujeres y desarrollaron argumentos que postulaban la importancia de otorgar el tratamiento igualitario. Y como en Estados Unidos es una cultura con larga tradición del litigio jurídico, muy pronto se presentaron demandas por la discriminación que había en comparación con los varones. Tradicionalmente, los actos groseros, libidinosos y acosadores de muchos hombres con poder habían sido y lo siguen siendo la tortura de las mujeres que trabajaban para ellos. Todavía resulta muy difícil probar un acoso sexual en el trabajo, a menos que implique una agresión que deje huellas, como la violación. Pero los requerimientos verbales, incluso los manoseos o forcejeos, resultan casi imposibles de verificar. Es la palabra de la mujer frente a la del hombre. Por eso muchas mujeres en una decisión de sobrevivencia laboral y ante la posibilidad de perder el empleo, aguantan y callan. En Estados Unidos, a principios de los años 70 y en plena efervescencia feminista, se empiezan a dar litigios de mujeres que habían sido despedidas del trabajo por negarse a los avances sexuales de sus jefes, así como de otras que habían abandonado sus empleos por esa razón. El combate contra el sexual harassment surge en la conjunción del activismo civil en contra de la discriminación en el empleo y de la lucha feminista contra la violencia hacia las mujeres. El concepto harassment se traduce como acosamiento u hostigamiento. No estaba todavía reconocido legalmente por lo cual los requerimientos sexuales no eran considerados delito. Por ese motivo, cuando las primeras denuncias laborales fueron formuladas, la Comisión para la Igualdad del Empleo no asumió la defensa de las demandadas. Fue entonces cuando aparecieron las activistas feministas, muchas de las que se habían organizado en contra de la violencia hacia las mujeres y habían creado los primeros refugios para mujeres golpeadas que acompañaron a las demandantes. También hubo trabajadores que por su cuenta buscaron a la floreciente organización feminista nacional. La denuncia de sexual harassment se formuló como un tipo de discriminación que violaba la sección 7 de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación por motivos de sexo y raza. En 1975 aparecieron públicamente las primeras organizaciones contra el acoso sexual en el trabajo, la Working Women Unite en Nueva York y Alliance Against Sexual en Cambridge. Con base en
litigios y juicios con el apoyo de la movilización feminista en Estados Unidos, se instaló a la mitad de los años 70. La idea de que el hostigamiento sexual en el trabajo era de forma de discriminación. Muchas personas le dan crédito a Catherine McKinnon de ser la pionera de esta lucha, puesto que Sexual Harassment of Working Women, su libro publicado en 1979, fue, sin duda, un hito en el desarrollo de la jurisprudencia. Además, como abogada litigante, ganó varios juicios, uno de ellos en la Suprema Corte de Justicia. McKinnon sentó las bases teóricas de la jurisprudencia de su postura feminista radical e instaló con fuerza la interpretación de que con el acoso laboral se mantiene la relación de dominación patriarcal. A pesar de que la relación inicial del punto jurídico fue instalar esta definición como una invención feminista. En poco tiempo el planeamiento prendió con fuerza y el sexual harassment se sancionó dentro del ámbito laboral. Pero McKinnon fue más lejos y avanzó sobre otros temas además de la violación, que inscribía dentro de la violación sexual, la pornografía, el acoso sexual, la prostitución y la trata. Esta abogada se convirtió en la ideóloga principal de lo que hoy se llama indistintamente feminismo de la dominación o feminismo radical. Esta perspectiva dio forma a no solo a la conceptualización del delito del acoso sexual, sino también a una gran parte de la protesta social y de la orientación de la lucha feminista. Esta tendencia feminista ha aportado el encuadre ideológico a los grupos de activistas que luchan contra lo que consideran distintas expresiones de la violencia sexual. McKinnon sostiene que las mujeres son una clase oprimida, que la sexualidad es la causa de dicha opresión y que la denominación masculina descansa en el poder de los hombres para tratar a la mujer como objetos sexuales. La influencia teórica, política y jurídica de esta autora ha sido inmensa y ha sido potenciando un discurso mujerista y victimista respecto de la sexualidad. La violencia y la ley, en términos tales que definen a las mujeres víctimas de alguna agresión sexual como sobrevivientes. Una relevante activista de esta perspectiva es Kathleen Barry, quien en su manifiesto Esclavitud sexual de la mujer plantea la importancia de recuperar los valores que siempre han atribuido las mujeres a la sexualidad, unos valores que han sido arrebatados, que han sido distorsionados y distribuidos como parte de nuestra colonización, tanto a través de la violencia sexual como la llamada liberación sexual. Barry sostiene la creencia que hay una sexualidad apropiada para todas las mujeres, la que coincide en gran medida con la tradición religiosa judeocristiana y explica en la parte alianza que las feministas radicales han desarrollado con los grupos conservadores para emprender una cruzada moralista. Ahí me estás muteada. En Estados Unidos, la confrontación entre feministas en la relación con la sexualidad ha sido atizada por fuerzas políticas y religiosas, preocupadas por la liberación de las costumbres sexuales. Los conservadores religiosos que condenaban la sexualidad fuera del matrimonio por considerarla pecaminosa, respaldaron esa política, pues veían en la libertad sexual como una amenaza para la institución de la familia y en consecuencia una fuente de la decadencia moral en la sociedad. Lo asombroso es que muchos feministas se reunieron a las organizaciones religiosas en la batalla contra ciertas cuestiones como la pornografía y el comercio sexual. Las dominancias feministas argumentan que la dominación sexual de las mujeres por los hombres es la fuente primaria de la subordinación social general en las mujeres. Algunas, como Andrea, llegan al extremo de plantear la importancia de abstenerse de la penetración, pues la heterosexualidad es fundamental, pero el dominio de los hombres sobre las mujeres, esta perspectiva
concibe al sistema legal como un mecanismo para la perpetuación del dominio masculino y sostiene que, habida cuenta de las leyes, han sido escritas desde un punto de vista masculino. No reflejan la situación y las vivencias de las mujeres según esta tendencia, como el lenguaje, la lógica y la estructura de la ley. Han sido creados por hombres. Refuerzan a su vez los valores masculinos, así al tomar las características masculinas como norma y las características femeninas como una desviación de esta. Las concepciones prevalecientes de la ley refuerzan y perpetúan el poder patriarcal. Su perspectiva difiere, por tanto, de la teoría jurídica crítica, que también considera el potencial de la ley para actuar como un instrumento de denominación, pero que pone su mirada en todos los seres humanos y no solo en las mujeres. La corriente denominada critical analiza lo que ocurre en otros grupos oprimidos e incluso señala que a cualquier mujer blanca le iría mucho mejor legalmente en comparación con otros sujetos pertenecientes a esos grupos minoritarios. Con la jurisprudencia feminista van a seguir distintas tendencias y críticas. En torno a estos problemas, una figura notable es Vic, profesora de Derecho, Ciencias Sociales y Asuntos Políticos en Yale. En 1998, la abogada publica un descenso y riguroso alegato con el objetivo de reconceptualizar el sexual, ya que entonces la Suprema Corte había sostenido en 2 ocasiones que el hostigamiento sexual en el trabajo violaba la sección de la Ley de Derechos Civiles, y al mismo tiempo se conformaba un cuerpo doctrinario que detallaba el alcance de la protección legal. Mientras tanto, la consecuencia social sobre el problema había ido en aumento y cada vez más trabajadoras interponían demandas. Recuerda el cambio cultural que sucedió. Al principio las cortes se resistían a aceptar contenido sexual de la discriminación, para poco después solamente enfocarse en el aspecto sexual, sin registrar otras formas de hostigamiento. Según la autora, esto ocurrió porque el sexual no se conceptualizó en términos amplios, ya que el paradigma interpretativo hegemónico fue el del feminismo radical, que se centró en la sexualidad masculina como la causa del problema. La autora reconoce que en un inicio ese paradigma, que subraya la centralidad de la explotación sexual en la creación de la desigualdad, representó un avance para que los cortes reconocieran que las propuestas e insinuaciones sexuales eran una forma de discriminación, pero después, al subrayar solo fue sexual, invisibilizó otras graves formas de hostigamiento, es decir, al enfocarse solamente las malas conductas de contenido sexual. No puso atención en otras condiciones laborales hostiles de conductas discriminatorias como las burlas sin contenido sexual que atentan contra el desempeño y las habilidades de la persona. Al argumentar que gran parte del abuso que viven muchas personas y algunos hombres ni siquiera es sexual en su contenido. Señaló que excesiva atención sobre lo sexual había distorsionado la reflexión jurídica, pues con frecuencia los jueces terminaban debatiendo sobre la acción que se demandaba había sido insuficiencia sexual en lugar de analizar si era discriminadora u hostil. Critica el paradigma de los dominantes feministas que sostiene que el acoso laboral se debe al irrefrenable deseo heterosexual de los varones, pues omite e invisibiliza muchas otras formas frecuentes de hostigamiento que convierten los espacios laborales en hostiles y alienantes. Uno de los tantos ejemplos que pone
es el de la mujer soldadora, a quien los compañeros maltratan quemándola sin querer para demostrarle que ese no es trabajo para mujeres. La autora también considera hostigamiento a conductas que encasillan deliberadamente a las personas en roles laborales estereotipados que no le permiten desarrollar sus aspiraciones u obtener ventajas, y propone un paradigma centrado en la conducta hostil, que puede incluir la mala conducta sexual de los hombres, pero es más amplio. Ella define sexual como las acciones de los hombres dirigidas a conservar un espacio de trabajo o cierto tiempo de empleo como un bastión de la autoridad y competencia masculina, y plantea que mucho del hostigamiento laboral se debe a la intención de reducir la jerarquización masculina. En ese sentido, exhibe casos de hostigamiento que no tienen que ver con cuestiones sexuales, sino con mantener ciertas líneas de trabajo, incluso ciertos puestos como masculinos. Así, por ejemplo, la negativa a capacitar a las mujeres para determinados trabajos conduce a interpretar socialmente que ellas no son lo suficientemente capaces para esa tarea. Y de esta manera se invisibiliza el hecho de cómo una forma de maltrato o hostigamiento. Esto fortalece el poder masculino dentro y fuera del campo laboral, pues las mejores posiciones, salarios y promociones son para los hombres. Ellos que protegen sus espacios de la invasión femenina al incorporar a las mujeres en términos inferiores, ayudantes, secretarias, enfermeras, contribuyen a reforzar la idea de que son los varones los que deben realizar el trabajo importante. Bueno, amigos, ¿qué les pareció la lectura? Aguanta. ¿Y qué rollo? ¿Sigo leyendo? No, aguanta. Sí, cada quien se hizo sus 5 minutos. Yo no. Adriana no leyó. Adriana no. Ah, sí, es cierto. Sí, continúa leyendo. Es que Adriana seguía y tenía el micrófono apagado. ¿Ya me escuchó? Sí. Ya. Son los varones quienes deben realizar el trabajo. Importante. La segregación laboral ayuda a que ocurran conductas de hostigamiento hacia las mujeres que cruzan los límites tradicionales y que amenazan con acabar con los privilegios masculinos, sean salariales o jerárquicos, tanto en específico fabriles como de cuello blanco, en posiciones bajas o altas. En el mundo de la construcción o en la medicina, entre gerentes y compañeros de trabajo, hay varones que crean un ambiente laboral hostil que socava la reputación de las mujeres y plantea dudas sobre su capacidad laboral. Por eso, incluye en su reconceptualización sobre lo que es el hostigamiento en función del sexo al monopolio masculino de ciertos trabajos y posiciones. Al descentrarse del contenido sexual, también critica que las compañías preocupadas por el acoso sexual prohíban formas inocentes de expresión sexual, que no son acoso ni causa daño. La reflexión avanza y en 2003 publica, ahí eso no lo voy a leer, que se traduce como el espacio laboral higiénico, donde hace una incisiva y documentada crítica a lo que ha generado el discurso hegemónico. Su análisis no tiene desperdicio desde el reencuentro histórico de cómo se ha pretendido separar la productividad de la pasión hasta lo que ha significado equiparar sexualidad con sexismo, con casos concretos, revisa que ha implicado el fantasma en la provisión de expresiones sexualizadas y la forma en que se ha castigado a las
transgresiones incluso cuando son amorosas. Esta manera de vigilar y disciplinar las manifestaciones del deseo sexual en el trabajo está vinculada, según ella, con la ola puritana que esencializada la sexualidad produce daños legítima prejuicios. Al final de su espectacular alegato, plantea una visión alternativa en la que explica sus ideales feministas de inclusión y respeto a la diversidad, y declara que el objetivo final es que las mujeres participen en igualdad y a los hombres en el trabajo, la sexualidad y las expresiones verbales. En suma, que pueden hablar de sus deseos sexuales, hacer alucinaciones sexuales, etc. Los estereotipos sobre la sexualidad de los grupos de estatus más bajo están presentes en las estructuras formales e informales de las organizaciones y respaldan los prejuicios que están incrustados en el tejido cultural y en las fibras de la organización. Esto afecta a lesbianas y hombres homosexuales y también a personas afroamericanas y latinas que deben bajarle a su atractivo sexual o sus expresiones sexualizadas para no ser estigmatizadas. Esa ética laboral asexual se nutre de prejuicios respecto a personas a las que consideran muy sexualizadas. Lamenta que los movimientos sociales ya hayan desempeñado un papel en el proceso de higienización y plantea que es necesario instalar un conjunto de ideales políticos para interrumpir ese proceso. Ella valora las relaciones íntimas que suelen desarrollarse en los ambientes de trabajo y alega que, dado el ritmo de vida actual, la mayoría de los encuentros eróticos se producen en el espacio de trabajo, pues no hay tiempo para la vida social fuera de allí. También habla de que la tendencia a higienizar el espacio laboral es parte no solo de la política sexual más amplia, sino de un control gerencial más estricto. Las leyes vigentes sobre el acoso sexual dan una base fácil para castigar y despedir a personas cuya conducta interfiere con la productividad. Las organizaciones están adoptando políticas sobre el acoso sexual asesoradas por sus abogados y en ocasiones fabrican acusaciones como forma fácil para despedir a alguien que les molesta por otra causa. El panorama que plantea magistralmente es ominoso. A ella le preocupa que en las últimas 2 décadas, sin darse cuenta siquiera, muchas feministas se han vuelto cómplices de ese proyecto nefasto, que califica de no hay lugar para las expresiones sexualizadas en el trabajo. Aquí se viene a trabajar, además de que se ignora la afectividad e intimidad positiva que surge entre compañeros de trabajo. Señala que la prohibición sobre acosos sexuales deja a los gerentes el poder de controlar no solo las expresiones sexuales, sino otros afectos de la vida, que son los que nos hacen humanos, con la excusa que interfiere con el trabajo. ¿Ya lo acabó? Gracias. En el punto y aparte terminado. Pues ya fueron los 25 minutos, sí fueron 25 minutos. Entonces, ¿ya está ahí lo paró? Simón. Sí, ya acabamos. Hemos finiquitado esta actividad. ¿Alguna nota que quieran añadir? Un saludo a Lo quiero alguien. mucho, maestra. Quiero 10. Jaime, ¿algo que te gustaría añadir? Un saludo. No. Hola. Gracias. América, ¿algún saludo, un aviso? No, gracias. Mándame un saludo por stream. O Twitch. De esto también va a mi canal de YouTube, así que... No manches, Sebastián. Ok, Sí. porfa. Va, ¿no estás grabando? ¿No estás en stream?
No, ahorita no estoy en directo, bro. Cuando estés me avisas para unirme. Simón, ahorita Ayer estaba. voy a hacer el directo ahorita Hoy en la editando mañana esto, ya se me me hace, metí güey. con él. Déjame terminar de leer las infografías y además en directo. Sebastián, Ujú, ya córtala y el video. tienes razón.